a Luis Carlos Vanegas en su trabajo de grado Construction Score Estimation with a New Morphodynamic Equilibrium-Based Predictor. Estaba más fácil en español. Ahí estaba. Bueno, Luis Carlos, las instrucciones son las siguientes. Usted va a tener 30 minutos de reloj. Yo voy a controlar ese tiempo para hacer esta presentación y luego vamos a tener aproximadamente una hora de preguntas de los evaluadores. Después de que ellos queden satisfechos con sus respuestas, pues entonces nos vamos a la otra sesión que fue la que causó confusión, a deliberar sobre la calidad del trabajo de Luis Carlos y luego volvemos aquí para entregarle la nota y el concepto final. Entonces, no siendo más, Luis Carlos, lo dejo ya comandando esta sesión de defensa. Ok, muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos y todas. Primero agradecerles a mis evaluadores por su apoyo y el tiempo prestado en este proceso de investigación tan lindo que estoy ejecutando. Entonces, avancemos. Ahí. Ok. Entonces, como introducción en contexto, primeramente decirles que los ríos aluviales se presentan modificaciones de régimen hidrosedimentológico, variación de las condiciones climatológicas y en especial intervenciones antrópicas que generan cambios morfológicos y con ello variación en la escala espacial temporal del agua y del movimiento del sedimento, que a su vez influyen en el proceso de transporte de sedimentos. Dicha evolución, digamos que puede ser reflejada con el ajuste de la pendiente y la forma en planta. Aquí nosotros vamos a ver que la importancia de la predicción sea acertada para la respuesta morfológica y es un reto el que estamos representando acá. Entonces, si bien existen modelos numéricos basados en la física, en algunos casos su precisión es incierta. Entonces, tenemos modelos numéricos como el GRAS, el MAIC, del SIFI, pueden ser utilizados para predecir esos cambios morfológicos, pero también tenemos, y aquí entra un modelo analítico que es el propuesto para el proyecto, la teoría de equilibrio morfodinámico a través de las ecuaciones de Van Beneden y de Bryce, que puede ofrecer alternativas para cuantificar los cambios morfológicos. ¿Cuál fue, digamos que, mi motivación de este proyecto? Es que no existe, o la brecha que encontramos es que no existe una comparación cuantitativa y sistemática que permita validar el uso de la teoría de equilibrio morfodinámico en casos reales, como el ajuste de la pendiente a largo plazo y la respuesta morfológica a corto plazo por contracción del cauce. En ese sentido, les presento el objetivo de esta investigación, que es evaluar experimentalmente el desempeño de las ecuaciones de equilibrio morfodinámico propuestas por Van Beneden y de Bryce, analizando la respuesta morfológica de la pendiente longitudinal en un canal de laboratorio de lecho móvil en condición de flujo sin perturbaciones y posterior ajuste ante una contracción. Entonces, ¿cuál fue el instrumento de investigación aplicado para este proyecto? Un modelo físico basado en experimentos de laboratorio. Entonces, nuestro montaje y procedimiento experimental, inicialmente, explicarle que este proyecto se desarrolló casi que es el primer proyecto en el canal de lecho móvil del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Javeriana. Es un canal que está construido en acero inoxidable. Asimismo, decirle que tiene unos instrumentos de medición de alta precisión, medición de caudal, medición de nivel. Me permite llevar un control de las cargas de sedimentos, de ingreso, control de ingreso, un control me permite asignar los gramos que están ingresando al sistema, asimismo llevar la medición de esas cargas de sedimentos que salen del sistema, que salen del canal. Ahora bien, se hicieron una serie de, primero se tamizamos, pasamos por trabajamos con un material granular, arena, básicamente le hice un tamizaje para tener esta curva granulométrica. Aquí les muestro el dato de 50.56 milímetros
Asimismo, hicimos una serie de ensayos preliminares, porque como le decía, este es el primer proyecto que se hacía en ese canal. Había que conocer el canal. Fueron aproximadamente unos 66, 70 ensayos. Realmente es complejo el tiempo de esos ensayos preliminares. A veces duraba entre 27, 30 horas, muchos fallidos porque estábamos conociendo el canal. El canal tenía de pronto algunas fugas por temas por procesos constructivos, asimismo temas de la estabilización de esos caudales por el tema del tanque elevado. Había que conocer bien el laboratorio, incluso cómo el proceso de recirculación del canal. Entonces hicimos una serie de verificación de los equipos, cómo funcionaba el caudalímetro, cómo funcionaba el nivel para llevar, conocer la profundidad a lo largo del canal. Este es un canal que tiene una dimensión de 10 metros por 1.5 por 0.60. Asimismo, se hicieron unos ensayos preliminares para conocer los caudales, las velocidades con las que se iba a trabajar. Este proyecto básicamente se hizo en dos fases, ¿cierto? Una primera fase que es sin perturbaciones, es decir, la pendiente del canal era horizontal. Colocábamos el lecho de arena a lo largo del canal a una altura de 15 centímetros y esa primera fase de laboratorio para poder conocer cómo se ajusta la pendiente terminaba cuando se presentaba una condición de equilibrio morfodinámico, que quiere decir que las cargas de ingreso, la cantidad de sedimento que le agregábamos a través de la tolva, llegaba a una condición de equilibrio morfodinámico cuando el valor de ingreso es igual al valor de salida de las cargas de sedimento. Es decir, había un estado de equilibrio morfodinámico. Hay una segunda fase de estos experimentos. Después que verificamos la pendiente, llegamos a condición de equilibrio morfodinámico, intervenimos en el canal en un tramo, reduciendo el canal de forma abrupta y evaluábamos las profundidades de socavación. Tomábamos los datos y los comparábamos con la ecuación de equilibrio morfodinámico adaptada, porque lo adaptamos a nuestras condiciones hidráulicas, pensando que teníamos un canal muy angosto, entonces utilizamos una serie de ecuaciones para adaptar la propuesta inicial de Van Bendengo y de Bray de la ecuación de equilibrio morfodinámico a través de la teoría de equilibrio morfodinámico. Entonces hicimos, digamos, estos dos montajes experimentales en este canal de laboratorio. Ahora bien, tenemos nuestro fundamento teórico, básicamente presentar el equilibrio realmente de cámara. Aquí están una serie de ecuaciones. Hablo del fundamento teórico por aquello que expliqué que mis experimentos finalizados cuando yo llegué a un estado de equilibrio morfodinámico, o sea, se cumplía el estado de conservación de masa. Entonces, la teoría de equilibrio morfodinámico presentada en Janssen 1979, nosotros las adaptamos a combinar, al combinar la ecuación de conservación de masa. Utilizamos Chessy por aquello de que nuestro canal es angosto. Se seleccionó la ecuación de transporte de sedimento utilizado para lechos de arena. Él no permitía conocer el transporte, yo necesitaba conocer el transporte de los sedimentos. Hay otro ejercicio que se hizo que no les comenté. Yo tenía que hacer que se diera un proceso de transporte de sedimentos. Entonces ahí verificamos la condición de Shields, ¿cierto? Esta gráfica, me voy a regresar, no se las presenté. Si ustedes ven, ese es mi rango de los puntos seleccionados. Fueron 2 experimentos seleccionados de los aproximadamente 66, 70 que les mencionaba. Pero entonces, aquí estamos viendo la aplicabilidad de la teoría de equilibrio morfodinámico a través de las ecuaciones de Van Bendengo y de Bray. Entonces estamos combinando primero la conservación de masa, Chessy
la ecuación de transporte, pero vamos a presentar esa ecuación de transporte como una ecuación potencial, ¿cierto? Que viene siendo la base por un término M. El término M, voy a mostrar este término M, lo presentamos de esta forma. Opciones de puntero, perdonen acá. Este viene siendo mi término M por la velocidad por un valor de N. Ese valor de N, el rango se mueve entre 4 para lechos de arena, alrededor cercano a 4 para lechos de arena, según la teoría, y 10 para lechos de grava. Ahora bien, esa teoría pues fue verificada, estuve revisando una serie de artículos científicos, Crossato y Mulato mencionan pues estos rangos donde normalmente se utiliza este parámetro. Entonces, al combinar estas ecuaciones, nosotros proponemos estas tres ecuaciones. Realmente vamos a verificar, es como mi variable principal del proyecto para la primera fase, cómo se ajusta la pendiente, ¿cierto? Después hasta alcanzar un estado de equilibrio. ¿Cuáles son las suposiciones de estas ecuaciones de equilibrio morfodinámico? ¿Cierto? El ancho y el de 50 son constantes. Hay un cambio abrupto del ancho. El estado del equilibrio morfodinámico antes y después de la intervención sigue un flujo uniforme. Aplica para causas aluviales y él también se utiliza para respuestas morfológicas para conocer cómo se ajusta la pendiente y la profundidad de equilibrio. Aquí le muestro un esquema de esta gráfica. Aquí es la representación de verificar la aplicabilidad del ajuste de la pendiente. O sea, no existe, como decía en la brecha, no existe estudio o antecedentes de que se haya verificado la pendiente después de un tiempo hasta llegar a condiciones de equilibrio morfodinámico con esta ecuación. Eso es lo primero. Ahora bien, en la segunda fase de ya ver la aplicación de esta ecuación de equilibrio morfodinámico de socavación por contracción, proponemos una ecuación de profundidad para estimar la profundidad. O sea, hacemos la propuesta de un predictor para estimar la profundidad media de socavación, combinando las dos ecuaciones, una ecuación antes de la reducción y la profundidad de socavación media en la zona de reducción. Este predictor básicamente, a diferencia de las ecuaciones de Larsen, de Strauss, que son las ecuaciones clásicas, son ecuaciones que permiten estimar la profundidad máxima de socavación después de una intervención o durante una intervención. En este caso, este predictor permite estimar la profundidad media de socavación ante una intervención. Esta gráfica central nos está mostrando el comportamiento realmente de la aplicación de una forma teórica, justo cuando se presenta una reducción abrupta. Esta reducción abrupta, no solo lo que se quiere explicar o lo que quiero decirle con la reducción abrupta es que no tuvo una transición. Usualmente este tipo de proyectos, cuando se hace una reducción en un tramo del canal, hay un proceso de transición, o sea, la geometría de la reducción es diferente. Entonces, con la figura central, te quiero mostrar varios componentes. Primero es la vista en planta de la reducción, el segundo es el cambio de la profundidad o la respuesta que tiene el perfil del flujo con la reducción del ancho. Así tenemos entonces un comportamiento una variación de la velocidad justo aquí en la parte central, una aceleración abrupta también frente a esa reducción del ancho. Asimismo, el comportamiento del movimiento de los sedimentos que genera un proceso de erosión en el lecho. ¿Cuántos experimentos fueron seleccionados? Se seleccionaron 12 experimentos. Como les decía, una primera fase hasta llegar
a un estado de equilibrio morfodinámico, medimos la pendiente, medimos la profundidad de equilibrio y pasamos entonces a la segunda fase, que es la reducción. Esta tabla le está mostrando a ustedes esos dos cuadros que tengo ahí representados. En la primera fase estoy tomando los tiempos que llegó hasta la primera etapa de equilibrio morfodinámico para obtener la pendiente, el ajuste o la respuesta morfológica, influenciada básicamente por la cantidad de sedimentos y los caudales seleccionados para este proyecto. Se observan, por lo menos, el experimento número 10 duró 18 horas, entre la primera fase que duró 12 horas y la segunda fase 6 horas, es decir, el ejercicio de reducción o de respuesta o aplicación de socavación por contracción realmente era menor tiempo que la fase inicial, ¿cierto? Partíamos, un ejemplo, el primer experimento, la corrida número 1. Yo llegué 7 horas hasta que llegó una condición de equilibrio, es decir, los sedimentos que entraban, la carga de sedimentos que ingresa, se transportaba, era el mismo que salía, 7 horas más las 4 horas que nuevamente tenía que llegar a estado de equilibrio morfodinámico. O sea, hasta esos tiempos eran los que daban por finalizados los experimentos. Acá les muestro ya no el perfil teórico que le estaba explicando ahorita, sino los resultados, un resultado de una corrida de un perfil de la primera fase en la parte superior, en la figura A, la reducción del ancho y finalmente en esa corrida cómo se comportó, cómo fue la respuesta del lecho frente a esa reducción. Ahora, estas son, en la imagen central ustedes pueden ver las teorías clásicas. Básicamente tenemos la teoría del modelo de Strauss 1934. Realmente son modelos de referencia para comparar con este tipo de proyectos. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estas ecuaciones y compararlas con los resultados con la aplicación del proyecto? Mirar que las condiciones hidráulicas fueran muy parecidas a las de nuestro proyecto, es decir, a lo muy cercana a las condiciones hidráulicas en términos de la geometría, en términos de la condición. Esta condición light bed está asociada a que en todo el canal hay transporte de sedimentos, ¿cierto? A diferencia de esta condición, clear water. Sin embargo, nosotros buscamos artículos con datos en condiciones clear water y en condición light bed para poder comparar los resultados de ellos en nuestro laboratorio, en nuestras ecuaciones y los resultados de nosotros en esta ecuación. Son dos ejercicios que hicimos que ya le vamos a mostrar los resultados. ¿Listo? Entonces tenemos análisis de la pendiente longitudinal y profundidad del flujo en condición de equilibrio morfodinámico. Podemos observar que realmente hay muy buen ajuste, un R de 0.95 y NRMSE de 0.12, los criterios de desempeño aplicados para nuestro proceso de comparación es coeficiente de correlación y el NRMSE. Esto fue una de las observaciones que me hicieron dos de los revisores, revisar este NRMSE y te lo confirmo de 0.12. Correcto, asimismo, se obtuvo un buen desempeño para la profundidad de equilibrio. Es decir, tenemos la aplicabilidad de esta ecuación de equilibrio morfodinámico por Van Bendengo para la pendiente de equilibrio y para la profundidad de equilibrio, una aplicación, un desempeño satisfactorio. Ahora bien, para el predictor propuesto, tenemos los datos observados de la profundidad máxima generada con la reducción y la profundidad media, ¿cierto? Entonces, tomamos nuestros valores, los incluimos en las ecuaciones clásicas y aquí les estoy presentando el resumen de los valores obtenidos para el caso de la ecuación del modelo de Strauss, Larsen, Komura, Gill y Lin. ¿Por qué les resalto este en cuadro verde? Resulta que nuestro predictor, como bien lo decía,
estima la profundidad media de socavación y debimos, o sea, no debimos, perdón, o sea, tocó estimar o proponer una relación, como hay una relación física entre las variables, entre la profundidad media y la profundidad máxima. Comparamos estos valores y pudimos establecer esta ecuación empírica. Con esta ecuación empírica estimamos la profundidad máxima para la teoría de equilibrio morfodinámico y comparamos estos valores con la profundidad máxima obtenida utilizando nuestros datos en nuestra ecuación y en las ecuaciones propuestas. Bueno, entonces tenemos unos resultados. Primero, con datos, tomamos nuestros datos de nuestro experimento y lo utilizamos tomamos los datos de otros experimentos de los modelos clásicos y lo incluimos en nuestra ecuación. Aquí podemos ver entonces comportamiento de esos valores. Se subestima, realmente hay una alta subestimación para según los descriptores estadísticos, podemos ver que hay una subestimación para Straub, Larsen y Lin. Ahora, para Komura hay una muy buena correlación. ¿Qué se puede decir de esto? Komura utiliza dentro de su ecuación valores de transporte de sedimento. Utiliza también criterios relacionados al coeficiente de HCI y también utiliza esfuerzo de corte. Ahora, con los datos de otros estudios para la condición light bed y para la condición clear water, hay reproduce de forma satisfactoria la profundidad media observada con la profundidad media calculada. Este es el resultado de tomar los datos de ellos, en nuestra ecuación. ¿Listo? Ahora bien, un tercer ejercicio que se hizo fue analizar el efecto local. El efecto local que se tiene al aplicar la reducción en el canal. Básicamente esos efectos locales, ¿cómo lo estamos analizando? Si ustedes observan aquí, hay una distancia aguas arriba, hay una longitud de socavación aguas arriba de la reducción y hay una longitud de socavación aguas abajo de la reducción. ¿Qué observamos acá? Que realmente aquí hay una alta dispersión de los datos, mientras que acá aguas arriba hay menor dispersión de los datos. O sea, se propuso una correlación, una relación unidimensional de la distancia aguas abajo con respecto a la longitud de socavación, que vienen siendo estos tres. Para el caso de la profundidad máxima de socavación, medimos esta longitud junto con la profundidad de socavación y establecimos estos datos. En conclusión, se puede decir que de este análisis, de observar no solamente la profundidad de socavación máxima o la profundidad de socavación media con nuestro predictor, sino que estamos esta longitud de socavación. Ahora, los datos realmente son pocos, están dispersos. Podemos ver un R.59 para el caso de la profundidad máxima por longitud medida de socavación y un valor de la extensión local de la socavación por la reducción del ancho, también un valor de 0.62, lo que creo que hay que hacer una serie de más experimentos, o sea, tener mayor número de experimentos para obtener una ecuación que nos permita conocer esa longitud de socavación aguas abajo de la intervención o aguas arriba de la intervención. Como conclusión, tenemos entonces
que el predictor propuesto a partir del equilibrio morfodinámico demostró la capacidad para predecir la pendiente longitudinal de equilibrio sin intervenciones. Asimismo, luego de la reducción, la teoría de equilibrio morfodinámico fue apropiado para predecir la profundidad media de socavación, la profundidad máxima de socavación, lo que requiere primero un ajuste del parámetro para poder calcular la profundidad máxima de socavación con el predictor. Ahora bien, al comparar el predictor propuesto con las formulaciones clásicas y los datos de la literatura, se comprueba la versatilidad que tiene la ecuación de equilibrio morfodinámico frente a otro tipo de ecuaciones. Entonces, esto sería como los resultados del proyecto. Gracias. Muy bien, Luis Carlos. Muchas gracias por respetar el tiempo. Le fue muy bien en ese aspecto y lo felicito por la presentación. Pues vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y pues creo que le voy a dar la voz primero a Lilian, que es nuestra profe más experimentada en este caso. Adelante, Lilian. Buenos días. ¿Cómo es Juan Diego? Sí, yo soy Juan Diego. No, el estudiante, ¿cómo es? Luis Carlos. Luis. Ingeniera. Bueno, Luis Carlos. Luis Carlos o Luis Sí. Diego. Luis Carlos, sí. Luis Carlos, bueno. Luis Carlos, si entiendo bien, hicieron un lecho fijo, horizontal, Sí. y pusieron a buscar hasta encontrar la pendiente de equilibrio. En esa pendiente de equilibrio midieron el caudal que entraba sólido igual al caudal que salía, ¿cierto? Sí. ¿Qué caudal líquido te dio ese equilibrio? Bueno, lo que tiene que decir son las magnitudes. Sí, el magnitud de caudal. Sí. Ok, nosotros trabajamos de entre 2 litros por segundo y 17 litros por segundo, en ese rango. Porque en ese rango, cuando se hicieron los ejercicios, preliminares, las dimensiones, específicamente la altura total del canal, es 0.60 metros, me condicionaba trabajar con mayores magnitudes. E incluso menores magnitudes. Queríamos tener una nube de punto de caudales, por eso realmente también son pocos, ¿cierto? Porque tiene una limitación con las velocidades, pero realmente los caudales estuvieron en el rango entre 2 litros por segundo y 17 litros por segundo, básicamente. La pregunta es porque el tamaño del sedimento es fijo. La geometría del canal es fija, pendiente Sí. cero. Entonces uno casi que sabe cuál es el caudal que le va a dar ese equilibrio, ¿cierto? Por eso es muy interesante saber con qué caudal equilibraste esa pendiente. Para un determinado tamaño de granos y tenés todas las condiciones fijas, entonces tenés la pendiente. Para un caudal tener la pendiente. Pero bueno, esa era una pregunta, una dudita que me quedaba y bueno, no sabía cómo lo habían hecho. La segunda pregunta es, ustedes utilizaron solo lecho, agua clara, no hicieron análisis para lecho móvil, ¿cierto? Todo es agua clara. No, sí lo hicimos para Unas ecuaciones live bed. No, para agua clara, pero ustedes en el laboratorio sí. no hicieron sino agua clara. Bueno, primero hay que definir qué es, pues, clear water y light bed. Nuestra condición aplica para light bed. ¿Por qué aplica para light bed? Porque había transporte de sedimentos desde aguas arriba de la reducción. Perfecto, sí, está muy bien, está muy bien. Yo estoy equivocada. La pregunta era al revés, ¿cierto?
Sí, claro, sí. Lo hicieron, fue, sí, sí, está bien. Livebed, profe, lo hicimos con Livebed. Entonces, Sin todo embargo, ahí el hueco se va rellenando hasta que para. Exacto. Bueno, la segunda pregunta, ya con eso claro. O sea, no había restricciones allá del sedimento, nada, solamente todo lo que llegaba hasta que buscaras una condición de equilibrio. Sí había una restricción, Sí. de los sedimentos. La tolva, el dosificador, el sistema dosificador fue el que como él tiene un tornillo sin fin, para que no se esforzara la operación de ese sistema dosificador, para poder también trabajar en un rango de sedimento de acuerdo a las velocidades, poder garantizar ese transporte de sedimento. Un rango no, Pasamos. unos grandes. El tamaño del sedimento era el mismo. Él tiene un rango. Él también tiene porque yo lo pasé por un tamiz 10. Es decir, o sea, hiciste varias granulometrías. Exacto. Ah, yo entendí que tenías un de 50. Tengo un valor de 50 para efecto de los cálculos del transporte de sedimento. Pero entonces no variaste esa muestra. No varió la muestra. Entonces tenían el mismo tamaño de sedimento. El sedimento era constante. El sedimento era constante en todo el lecho. Así era es. El problema con la tolva. El problema con la tolva es que yo le entendí la pregunta, es que la tolva hizo que yo ajustara el tipo de sedimento. O sea, yo entendí la pregunta, yo aquí anoté la limitación. ¿Cuál fue la limitación con los sedimentos, con el lecho? Mi limitación era no trabajar con un tamaño grano mayor, porque tenía un sistema dosificador y se esforzaba el sistema. No, todo ese experimento se hizo para una granulometría constante. Así es, se hizo por una granulometría constante. ¿Por qué lo escogiste? Está bien. Pero ya se hizo para una granulometría constante, ¿cierto? Así es. Y un lecho móvil, ¿cierto? Siempre había reemplazo de arena, la tolva constantemente te rellenaba, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cuáles son esos caudales? Cuando vos paraste el experimento, que asocias a un caudal, por ahí tenías una tablita. Caudal, si no recuerdo mal, una tablita con los caudales y con las HSUS. Sí, tengo una tabla acá del resumen. ¿Puedes poner? Sí, claro. No, pero con el resumen de los experimentos acá. Como resultados, en la parte de resultados. Aquí las tengo en esta diapositiva. Yo la quiero ver. Bueno, es que los caudales no los estoy presentando, no se están presentando aquí en esta presentación. Luis, no estás compartiendo, vuelve a compartir. No estoy compartiendo, perdón. Es que no estás compartiendo. Por eso te digo, yo la quiero ver. Ok, perdón. Perdón. Aquí tengo mis datos. No, hay otra tabla hay otra tabla. Tal vez la siguiente. Perdón. Una que presenta los caudales. 17 experimentos, 2 experimentos. No, otra. Esa. Ah, no, esa tampoco. No. Más atrás había una tabla de caudales. Entonces yo quería saber, con esa tabla buscaste el equilibrio morfodinámico cuando el caudal que entraba era igual al que salía, después de formado ese hueco de socavación. Entonces la pregunta era, ¿cuál fue ese caudal del equilibrio? O en cada uno de los experimentos tiene un caudal de equilibrio. Claro que sí. Esa tablita realmente se presentó de esta forma, ahorita en la presentación se presentó de esta forma porque como nos concentramos en como las ecuaciones de equilibrio morfodinámico a través de la teoría, se concentra en las 3 propuestas, que es la profundidad de equilibrio, la pendiente de equilibrio y la velocidad de equilibrio. También se puede estimar, pero se asignaron los caudales, realmente. Aquí no tengo la presentación, digamos, con los caudales, que de pronto es lo que usted quiere observar, ingeniera.
Bueno, había una tablita, yo creo que fue entonces en el trabajo que la vi, una tablita que variaba los caudales y yo entiendo que en ese término H sub S sobre H sub 0, los anchos están dados, ¿N cuál es? Ok, N viene siendo 5. N. 5. N es 5. Sí, Por la ecuación de Engelund. así es. Entonces, ¿ahí qué varía? H sub S solamente. Aquí varía, la pendiente varía porque estamos variando se varía la velocidad y la velocidad se asignaba pues el caudal, pero teníamos un control que era aguas abajo, una compuerta. Con esa compuerta yo evaluaba las diferentes profundidades. Realmente estas profundidades fueron controladas con la compuerta, entonces también se variaba con mi condición de frontera aguas abajo. Bueno, entonces ese N es 5, es fijo, es constante. Sí. Sí, me quedaba la duda, era de esos caudales. ¿Cuál era el caudal que te había dado asociado pues, a cada una de esas profundidades? Porque si lo único que varía es la profundidad de su excavación, uno la asocia al caudal, ¿cierto? Pero bueno, Sí, claro que sí. sí. Hay un error que yo no permito, que yo no perdono, y es el error en Shields. Otra vez volviste y te lo puse cuando te evalué, volvió a aparecer. ¿En dónde? En Shields. En la gráfica de Shields. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese pues sí es imperdonable. ¿Listo? Sí, sí, sí. No, Bueno, ¿cuál es el MET predictor? MET se refiere a qué siglas. ok, teoría de equilibrio morfodinámico. Y la teoría de equilibrio morfodinámico la estoy presentando a través de estas 3 ecuaciones. ¿Dónde dice que esas son las MET? Bueno, yo acá como tal no la presenté como MT, pero realmente Janssen, en el artículo de Janssen, se presentan las ecuaciones y le presentan como tal la teoría de equilibrio morfodinámico Muy bien. en Bueno, ese estudio. no, yo quería saber si aquí tenía algún nombre especial eso o es simplemente Morphodynamic Equilibrium Theory, ¿cierto? Ya. Sería bueno ponerla en la presentación para uno. Como pones tantas palabras en inglés, ponerlas también en español. Ok. Bueno, yo tengo una duda con respecto a los resultados y es porque según el experimento, yo puedo estar equivocada, Luis Carlos, Sí. y es que siempre mantuviste una alimentación constante de carga de sedimentos, ¿cierto? Sí. Y para esa carga de Sí. sedimentos, pues había un caudal y vos medías la profundidad de socavación, ¿cierto? Entonces, Así es. había unos experimentos que variaban unas horas, otros más tiempo, menos tiempo. ¿En qué estaba entonces esa variación? Si la alimentación era constante, el caudal era constante, el tamaño del sedimento constante. Ok. Como teníamos en todo el canal teníamos para la primera fase de los experimentos teníamos una altura de 15 centímetros a lo largo de los 10 metros. ¿Sí? Había un proceso de transporte de sedimento, no solamente de lo que ingresaba, sino de lo que estaba dispuesto ahí en ese canal. Es decir, que ahí el caudal ejercía una fuerza sobre ese Eso, sedimento dispuesto. ese es el caudal que tenemos que asociar.
ese es el caudal que te preguntaba. ¿Por qué esos caudales no están variando? Porque si el lecho está constante, lo que le entra es igual a lo que le sale, entonces es a expensas del lecho es que se forma ese hueco. Y ese hueco se forma a expensas de un caudal. No, ingeniera, el lecho no es constante, o sea, él se ajusta a través del tiempo. Hay una variación que yo creo que esa era una de las preguntas que usted me hacía. Aquí le estoy colocando como una gráfica, modelo de un experimento. Realmente fue la corrida número 3, donde se asignaba aquí los 15 centímetros del lecho iniciales. Iniciamos con una profundidad que era asignada a través de la compuerta de salida. Y yo esperaba que a través del tiempo llegara a un estado de equilibrio morfodinámico, y cuando yo llego a un estado de equilibrio morfodinámico, mi lecho ya no cambia, ahí queda, pero solo hasta cuando llega a equilibrio morfodinámico. Solo hasta cuando se da ese estado. Porque el lecho sí cambia a través del tiempo, que eran las horas que le mostraba, de que más o menos se demoraba entre 13 horas a 17 horas, este rango, que es el cuadro. En ese tiempo, mi pendiente se ajustaba. Perfecto. Ingeniera, perdón, yo le quería comentar algo, disculpe. Yo creo que usted estaba mirando el documento y quería identificar dónde aparece el MT. En el numeral 2.4 se presenta la sigla. Ah, bueno, listo. Vale, Lilian, si quieres, démosle la oportunidad a Freddy o a Jorge para que ellos hagan preguntas, y si aún te quedan preguntas por hacer, hagamos luego una segunda ronda. No, listo. No, tenía solamente... Vale, Freddy. Entonces te doy la palabra a vos para que le hagan las preguntas a Luis. Adelante. Perfecto. Gracias, Lilian. Sí. Sigue Jorge, entonces. Perdón, Freddy, no te entendí. Los invitados. Sí, pero bueno, entonces sigo yo. Primero vamos con los invitados y por favor. y Jorge al final, que es el local. Bueno, adelante, listo. Freddy. Yo quisiera, Luis, que te vayas hacia el principio, a las primeras diapositivas que tienes. La segunda, esa, la introducción, la primera, esta que tienes ahí. Yo con esas máquinas que veo ahí, con esa incisión, esa socavación tan tenaz que se ve en ese río en la foto de la izquierda, ¿eso es en dónde? Y es causado por un estrechamiento. Ok. Lo primero, ¿en dónde es? Es en el río Manzanares, en la ciudad de Santa Marta. Ya. ¿Por qué es causado? Realmente no es por un estrechamiento. Esta presentación, esta foto, la coloqué para dar contexto a ríos aluviales, aunque en esta zona es como una zona como de planicie, viene una zona de montaña, pero realmente hay un proceso de erosión lateral, ¿cierto? Ya. Pero aquí, cuando se está dando el contexto, lo que se buscaba era mostrar que se presentan cambios morfológicos producto de intervenciones antrópicas. Esta es una foto que yo la tomé. Yo trabajo en la oficina de gestión de riesgo. Hace poquito me gané el concurso en la alcaldía de Santa Marta. Esta es maquinaria propia de la alcaldía, pero es lo que se quería, que no lo comparto mucho. No soy del equipo de trabajo, pero yo le decía a ellos, hey, cualquier intervención que ustedes vayan a hacer va a generar una respuesta, ¿cierto? Ellos realmente lo que quieren dar es una solución rápida para rectificar ahí el canal, ¿cierto? Y cambiara el flujo o la fuerza que estaban impactando el agua sobre esa muralla que están viendo, esa erosión, esa migración lateral que se está presentando. Una erosión lateral, y el riesgo que hay en ese momento es posible colapso de esa muralla, que es un colegio. Hay niños aproximadamente entre 2 años y
y 15 años que estudian ahí prácticamente primaria y bachillerato. Y es del distrito. Sí, ahí la solución no es meterle máquinas, sino es otra cosa. Exacto, es otra cosa, sino que pues realmente ahí yo trataba de explicarles a ellos que tomar una decisión de cuál es la intervención no es a la ligera. De hecho, yo los trataba de convencer, yo les quería como mostrar unos ejercicios, pero sin embargo, ellos hicieron, pues procedieron Ya. a esa ¿Y eso cuándo intervención. se dio? Eso se dio este año ¿Y qué ha en pasado? mayo. ¿Qué ha pasado? No, él vuelve y él reencausa su condición inicial, independientemente de esa intervención. Ya fuimos otra vez y está en la misma situación. Realmente no sirvió lo que le hicieron. No sirvió la intervención, exacto, no sirvió la intervención. Vale. O sea, ahorita lo está mirando Corpamar cómo atenderlo. Hay como un proyecto de recuperación hidráulica del río Manzanares, entonces este tramo realmente tiene como otra propuesta para reducir o mitigar el impacto de lo que se está presentando en este caso, que es la erosión lateral. Ya. Pasa a la segunda, a la siguiente. Está. Vale. Veo dramática la de la foto de la derecha. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, realmente este es un proyecto ingenieril meramente gris, ¿cierto? Donde se impacta no solamente a través de la reducción del ancho. Este es un claro ejemplo de reducción del ancho del río en un tramo, ¿cierto? Seguramente pues no sé, yo creo que está duramente fortalecida las bases Con tus ecuaciones y con toda la experimentación que realizaste, con todas esas ecuaciones que manejaste, con todas estas cosas que viste, ¿qué podrías eventualmente predecir en ese caso? Bueno, seguramente va a haber una socavación, se va a generar una socavación local en este sitio. Aguas abajo y aguas arriba también se va a generar pero digamos que las ecuaciones requieren aún más ensayos porque hay que ver también cuál es el tipo de lecho que tendría ese tramo. Pero yo creía que sería perfectamente aplicable las ecuaciones de este proyecto a ese tramo según esa foto. Sin embargo, ¿Por tú qué? lo haces Porque con una contracción, tú lo haces con una contracción brusca y ahí hay más o menos como un redondeado como para hacer una especie de transición, ¿o no? Pareciera que sí. Sí, pareciera que sí, pero mire que está con paredes rígidas. Yo también apliqué paredes rígidas. Ya. ¿Pensaron en hacer una transición no forzada, sino una transición algo más emboquillado, por ejemplo? No, para este ejercicio, no. No lo Realmente pensaron. como nuestro proyecto planteaba hacer algo diferente. Usualmente lo que buscamos los proyectos de Lean, los proyectos de Strauss, los proyectos de Day, y usualmente estos proyectos de reducción por contracción se hace con transición, con reducción con transición, alargada incluso. La de nosotros es corta y abrupta. Pero queda la posibilidad de que otros estudiantes a futuro hagan eso con una transición, una transición larga, una Claro que transición sí, corta. claro que sí, incluso con otro tipo de lecho. Yo creo que Incluso sí sería como... con tu mismo lecho, con tu mismas, digámoslo así, partiendo de esos mismos equilibrios, pero con unas transiciones eventualmente un poco más, digámoslo así, emboquilladas e incluso redondeadas para generar la contracción. Sí, otro tipo de contracción.
Sí, otro tipo de contracción, por lo menos. Cuando estábamos revisando la literatura, encontramos reducciones abruptas que no solamente son, digamos, geométricamente hablando, rectangulares, sino cortas. Nosotros sí la pusimos un poco más alargada. Ya. Que consumía bastante el ancho de cauce. No lo consumía porque realmente lo hicimos fue en 1 metro de 10 metros. Ya. Bueno, en las fotos de la izquierda veo, ese es el puente que hay sobre el Magdalena en Zambrano, ¿cierto que sí? Sí, señor, así es. Eso me imaginé, porque yo ya esa foto ya la conocía de otro lado y veo que incluso está peor la socavación del cauce y ese puente que se está pensando ahí, porque eso ya puede colapsar. Bueno, realmente, a pesar de que yo soy del Magdalena, e incluso yo trabajé 7 años en el IDEAN como coordinador, no conozco ese punto, no sé el estado actual Pero la en el foto que se presenta. La foto está también un poco dramática porque uno dice que ese puente ya va a tener que ser derrumbado para poder volverlo a cimentar, porque miren ustedes ya cómo está de descubierta la cimentación y entonces eso puede, con una carga fuerte en la parte superior, pues puede tumbarlo. Entonces puede ser un accidente bastante grave. Entonces, en los problemas de socavación y de incisión en los cauces, pues hay que tenerles mucho cuidado porque finalmente pueden llegar a socavar esa infraestructura que tengamos puesta sobre los ríos, atravesándolos o cortándolos. Entonces, es una cosa muy interesante que tu tesis haya enfocado eso. Y es interesante con esos canales de pendiente variable y en esa, llamémoslo así, condiciones de laboratorio. Y buenísimo, y de una vez alentar al profe Luna, que nos acompaña por aquí, que seguían haciendo otros ensayos y eventualmente con cosas, llamémoslo así, menos rígidas, con cosas más transicionales, con unos espacios que no estrechen y coarten tanto el cauce, porque ya vemos que la socavación que se genera en el fondo del cauce, pues de alguna manera es proporcional a esos anchos, a esas contracciones tan rígidas. Si se hiciesen unas contracciones un poco menores, si se hicieran unas emboquillados previos, unos salidas posteriores, o sea, facilitar el flujo al agua, pues seguramente vamos a encontrar unas socavaciones menores que puedan, digámoslo así, generar menos riesgo sobre la infraestructura, pienso yo, y eso es lo que dice la literatura, que si usted le ayuda al agua que fluya, en vez de ponerle tantos obstáculos, pues ella va a transportar menos sedimento y por ende no se va a generar esa socavación, porque mire, ese puente a mí, ahí donde yo lo veo, tengo una foto en un artículo que yo escribí hace unos años y pues no sabría comparar, pero yo creo que aquí está peor. Con muchas gracias. Entonces, Okay, sí, ingeniero. Yo creo que este proyecto, o sea, pienso que este proyecto sí fue relevante por la aplicabilidad. A pesar, digamos, ni siquiera a pesar, un modelo físico nos permite ahorrar recursos frente de pronto a otro tipo de modelos como los modelos numéricos. Pero esta foto lo que realmente buscaba eso, impactar y darle la importancia a este tipo de experimentos, a pesar que son unos experimentos de retos. ¿Por qué de retos? Yo aún respiro en laboratorio. Yo duraba más de 24 horas, entre 27 y 30 horas solamente para un ensayo, que posiblemente de pronto yo tenía que descartarlo, porque no generaba transporte de sedimento. Entonces, realmente es relevante. Me gusta escuchar su comentario, ingeniero Freddy. Voy a tratar de conocer esa zona de Zambrano, a ver qué paseo de pueblo. A ver cómo está Realizo en esa zona. Si me voy con el profesor Jorge para esa zona, de pronto el profesor preocupante. Jorge conoce. Bueno.
Bueno, Luis Carlos, muchas gracias. Freddy, muchas gracias por las preguntas. Le doy la palabra al local a Jorge para que evalúe pues, el conocimiento de Luis y su avance con su proyecto. Adelante, Jorge. Bueno, buenos días a todos. También, pues, muchas gracias por invitarme a este comité. Felicitar a Luis por, pues, yo sé el trabajo que hizo. Muchas veces, pues, uno lo veía allá abajo en el laboratorio a altas horas de la noche trabajando, y más aún pese a todas las responsabilidades pues, que tiene. Me alegra que haya llegado a este momento de terminar la tesis. Yo tengo varias preguntas. La primera de ellas es la siguiente. Usted, digamos, en esa diapositiva que tiene, dice en la segunda, como en el segundo texto, dice el uso de modelos analíticos. ¿A qué hace referencia con analíticos? Ok. Hago referencia que puedo utilizar una serie de ecuaciones aplicados a modelos físicos. Porque a mí, para mí analítico, o sea, y hago la pregunta es por si de pronto la forma como yo entiendo es diferente. Para mí analítico tiene relación a que provienen de una solución de pronto unas ecuaciones diferenciales parciales o ordinarias que vienen de la física. A diferencia de los métodos experimentales, en el cual pues utilizan más de pronto herramientas estadísticas. O sea, estas ecuaciones que usted muestra aquí en el cuadrito, ¿de dónde provienen? ¿Es una solución analítica de qué? Ok, de combinar inicialmente. Mi fundamento central teórico es la conservación de masa. Yo combino estas tres ecuaciones, la presento en forma potencial y obtengo estas tres ecuaciones de equilibrio homodinámico género. O sea, realmente mi fundamento, mi modelo analítico parte de la conservación de masa, la combino con Chessy y con transporte de sedimentos y pues la presento en su forma potencial. Pero pues es que la ecuación de conservación de la masa usted la puede mostrar de muchas formas, pero entonces hace referencia a ecuación de San Benan 1D. Esto es 1D, 2D, o sea, es una solución de qué ecuaciones, de qué forma de la ecuación de conservación de la masa. Ok, no, realmente aquí lo podemos presentar 1D, lo podríamos presentar, ingeniero. No, listo, una pregunta entonces ahí, o sea, yo veo que estas son unas ecuaciones que generaron, o sea, de pronto si son analíticas y provienen de una ecuación de estas, de masa y momentum. Yo le hago una pregunta, ¿es posible tropicalizar, así como en algún momento el motor Yamaha 40 fuera de borda lo tropicalizaron? ¿Es posible tropicalizar estas ecuaciones? Pues no sé si de pronto usted me pueda dar, reformular la pregunta de otra forma ¿a qué llama retropicalizar? No sé si adaptar. ¿Usted O sea, lo lo que pasa es llama? que estas ecuaciones, o sea, lo que veo es que esas ecuaciones son generales, ¿cierto? O sea, si usted las va a aplicar a Alaska o las va a aplicar a África o a Europa o a Norteamérica, usted las aplica, pero la pregunta, ¿es posible adecuarlas a las características o modificarlas a las características del caso de los ríos tropicales continentales como son, pues, ecuatoriales como son los de Colombia? Bueno, yo creo, usted mira si lo entiende, si le estoy entendiendo la pregunta. Me está preguntando si es flexible y adaptarse. No, si usted puede adaptar esas ecuaciones a las características de los ríos colombianos, o son unas ecuaciones generales que se aplican a cualquier río. No. Primero, aplican para ríos aluviales. O sea, cauces aluviales. Es lo primero. ¿Cierto? Hay que como tenerlo. Ahora, nosotros las adaptamos. Estas no son las ecuaciones originales de equilibrio morfodinámico. ¿Por qué las adaptamos? Por mis condiciones hidráulicas. Ahora, si fue flexible para adaptarla a un nivel de escala de laboratorio,
pensaría que sí puede ser flexible para adaptarla a unas necesidades de unas problemáticas locales para un tramo, porque realmente aplica para un tramo. Aquí puede aplicar también para un tramo. De hecho, de acá nosotros hicimos la propuesta del predictor de la profundidad de socavación para un tramo. De acá salió. La presento de esta forma. Yo creería que sí. Así que estoy seguro que sí se puede tropicalizar, es decir, adaptar a las condiciones necesarias para responder a un problema local o específico de una región, ingeniero. ¿Cómo? O sea, usted dijo que estas ecuaciones provienen de la ecuación de conservación de la masa y que se utilizan, digamos, como de forma alterna a los modelos numéricos. Como vienen de la conservación de la masa y los modelos numéricos utilizan también la ecuación de conservación de la masa para dar solución, pues se soluciona. ¿Cómo incluiría estas ecuaciones en el contexto, por ejemplo, de las ecuaciones de aguas someras? Bueno. Bueno, ingeniero, dependiendo al interés o al problema a contestar, por lo menos, podemos utilizar para aguas someras con respecto a la velocidad y con respecto a la profundidad, ¿cierto? Porque realmente ¿qué interés podemos tener con la pendiente para aguas someras? De pronto ninguno, quién sabe, depende del tipo de proyecto, ¿cierto? Pero ¿cómo las metería en las ecuaciones? Pues realmente yo tomaría, o sea, como un término fuente, como un término sumidero, modificaría las suposiciones. ¿Cómo haría para incluir estas ecuaciones o esta teoría del equilibrio morfodinámico en el contexto de las ecuaciones de aguas someras? Bueno, yo la incluiría en los términos, o sea, por lo menos tomaría el de la velocidad y la profundidad, ¿cierto? Entonces, igualaría la variable de interés, ingeniero, es lo que yo haría. Ahora, modificar las suposiciones, yo creo que nosotros en diferentes proyectos hemos tenido que suponer o atrevernos, por así también, incluso en usar estas ecuaciones. También quería que se puede suponer, o sea, hacerla como la salvedad de la suposición en qué condiciones estamos aplicando esta ecuación. O sea, como hacerlo incluso la salvedad. En las ecuaciones no aparece nunca la variable t de tiempo. ¿Cómo incluiría usted el tiempo en estas formulaciones, teniendo en cuenta que pues los ríos, digamos, reales tienen variaciones con respecto al tiempo? Ok, listo. Entonces, ¿cómo lo incluiría? Listo. Vamos a presentar la ecuación de Esner. ¿Listo? La ecuación de Esner me está mostrando cómo varía el lecho con respecto al tiempo frente a las cargas de sedimento. Listo, entonces, pero espera, pero ese es el lecho, o sea, ¿cómo varía el H, el U con respecto al tiempo? ¿Cómo incluiría el tiempo en ese U y en ese H? Teniendo en cuenta que los ríos tienen unos cambios debidos a la hidrología y pues que cada cambio, digamos, hidrológico genera seguramente unas modificaciones en el lecho del río. Ok. Yo incluiría SH con un DT, con una variación en el tiempo con respecto a la longitud. Es decir, una variación en el tiempo, una variación de la profundidad en el tiempo, pero con respecto a la longitud. Es lo que yo se me puede ver. Ya la última pregunta es, a mí, o sea, el tema es bastante interesante, es relevante. Temas que corta. En los ríos que se derivan de... ¿Ahí me escuchan bien? Te está cortando tu voz. Ya, apago la cámara. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está mejor. Listo. O sea, la pregunta, Luis, es, o sea,
el tema me parece interesante y más que interesante me parece relevante porque en Colombia hay muchas problemáticas asociadas a la dinámica, a la morfodinámica de los ríos, aguas abajo de contracciones, no necesariamente artificiales, pero naturales. Entonces, ¿cómo usted aplicaría estas ecuaciones a un caso real, natural, a escala real? Como el río Cauca, el río Amazonas, río Magdalena, todos estos ríos tienen contracciones, o sea, muchos de los ríos amazónicos, todos los raudales son contracciones. O sea, ¿cómo usted aplicaría esta teoría a un caso real del territorio colombiano como esos? Bueno, yo pensaría que aplicarlo a un caso real requiere de toma de datos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron las tomas de datos? ¿Cuáles fueron los datos que se necesarios para poder desarrollar estas ecuaciones? Primero, la medición de niveles, ¿cierto? Medición de niveles de forma continua para tener una serie de información que va a ser incluida en esta ecuación, ¿cierto? Lo segundo, medir o conocer el transporte de sedimento en la zona problema. Entonces, hay un componente fuerte para que posiblemente estas ecuaciones se utilicen en digamos, a escala real en ríos de aquí de Colombia. Un trabajo fuerte de toma de datos in situ. ¿Cierto? Listo, Luis, yo ya paro. Gracias. Sí, señor. Vale, Jorge, muchas gracias por tus preguntas y por tu evaluación. Le pregunto a Lilian si quiere hacer otra ronda de preguntas para Luis. No, yo solamente quiero completar un poquitico lo que dijo Jorge, y es que pues, por eso era importante medir el caudal, asociar cualquier datos de esos a un caudal, porque uno en el campo lo que tiene es el caudal, y si uno va variando el caudal, conoce la variación del caudal, pues puede ir mirando cómo va variando esta socavación. Pero bueno, de todas maneras, Luis Carlos, felicitaciones. Yo sé que el trabajo de laboratorio es de las cosas duras que hay, y llegaste pues a unos buenos resultados. Hay que poner en tus resultados las limitaciones que tiene este modelo. Y una limitación importantísima es que las paredes son rígidas. Entonces, está solamente funcionando el lecho. Es un canal aluvial de paredes rígidas y lecho móvil. Entonces, para que sea un canal aluvial completo, paredes también tendría que ser rígidas. Pero sí, limitarlo a eso, ¿sí? Ponerle las limitaciones. De todas maneras, el trabajo está muy bonito y felicitaciones a usted y a su profesor. Vale, Gracias. muchas gracias por esas palabras para Luis Carlos. Freddy tiene más preguntas para Luis Carlos. Yo ya estaba suficiente, ya dije las que iba a Sí, hacer. Lilian, le estoy preguntando a Freddy si de pronto él tiene alguna otra ronda de preguntas. No, señor, no. Y Jorge ya también cerró. Sí, yo con eso ya quedo tranquilo, sí. Muy bien, Luis Carlos. Entonces le voy a pedir a Lilian, a Jorge y a Freddy que nos vayamos a la sesión de deliberación, a ese otro vínculo que les compartí, donde vamos a estar solo nosotros cuatro para definir la nota de Luis, y pues ustedes espérennos aquí que ya venimos Vale. con el resultado de la evaluación. Permiso. Muy bien. ¿Listo? Gracias.